Prólogo. Corazón inseguro. Veja, que me has hecho, maldita perra. Gritó el criminal mientras vomitaba grandes cantidades de sangre. No le he hecho nada, por favor no nos lastime, no, por favor no lastime a mi hijo, él no ha hecho nada malo, se lo ruego. Dijo una color verde mientras abrazaba con fuerza a un pequeño niño como si su vida dependiese de ello. Guh, no me engañas, perra, usaste algún kirk en mí, ¿qué me hiciste? El criminal tosía sangre, pintando todo el suelo de un. Se encontraban en un callejón sin salida las tres almas, un callejón desolado que sería el punto de inicio de muchas pesadillas. Ahora frente a ellos yacía un gran, cuyo dueño era el hombre adulto frente a la mujer y el niño. Se lo juro que no le he hecho nada, no tengo ningún quirk de ese tipo, por favor déjenos ir. Reafirmó la joven mujer mientras abrazaba aún más al. Te voy a matar a ti y a ese mocoso. El hombre comenzó a acercarse a la mujer con un gran cuchillo en mano solo para caer. Seguía tosiendo sangre. Él no sabía que estaba sufriendo una gran hemorragia interna. Nadie podía saber lo que estaba viviendo el hombre en ese momento, lo que estaba ocurriendo en su cuerpo, algo lo estaba matando, algo siniestro, algo Los presentes. La mujer se estremeció asustada por la acción del hombre. ¿Qué está pasando? Mi cara, mis ojos, mi cuerpo me quema. Guh. El hombre colapsó en el suelo rascando todo su cuerpo con una. Para arrancar trozos de su piel. El dolor, ardor, náuseas, el sentimiento de muerte invadía cada vez más al hombre, cada minuto. Cada segundo se sentía como si estuviese en el infierno, no, peor que eso. Maldita sea, alguien, el hombre convulsionaba debido al dolor, se notaba que estaba sufriendo algo peor que la muerte. La mujer notó que el hombre había colapsado y ahora se encontraba en el piso. Pensó en escapar, al principio lo dudaba, sus piernas no le hacían caso, era miedo de morir, pero sobre todo miedo de que le sucediese algo al niño que estaba entre sus brazos. Pero no tenía tiempo para dudar o seguir pensando, tomó al niño entre sus brazos y comenzó a correr en dirección contraria a su agresor mientras éste le trata. Espera, no huyas, Guh, no me dejes aquí. El hombre logró sacar esas palabras de su boca en dirección de la mujer. La mujer ni siquiera se giró para ver al hombre, ignoró cualquier cosa que éste le dijera, lo único en su mente era huir para poner seguro al pequeño en sus br. Corriendo como si del fin del mundo se tratase, ignorando todo lo que la rodeaba. Guh, ayúdame, maldita sea, por favor. El hombre suplicaba a la mujer. Ella lo ignoró. En estos momentos su mente se centraba en un solo objetivo, escapar de allí. La mujer se había alejado lo suficiente para poco a poco perder la visión en el hombre, no obstante no se detuvo, siguió corriendo, la adrenalina que estaba dejaba parar a tomar un respiro. Él yacía en el suelo, ahogándose en su propia sangre, mientras se rascaba todo su cuerpo. El mismo estaba lleno de grietas y se notaba que faltaban algunas partes debido a la fuerza con la cual el hombre se rascaba. Sus manos y sus uñas estaban cubiertas de sangre y piel, era su propia carne que había mismo. Su dolor había sido tal que no se pudo percatar que ya no podía ver, incluso aunque lo intentase de nada le serviría, ya que sus globos oculares Su cabello había comenzado a caerse, tosía y vomitaba sangre, la piel de su cara estaba agrietada, no podía respirar correctamente pues algo ocurría con su Algo en definitiva lo estaba matando. Él no sabía qué había ocurrido, el porqué de todo el sufrimiento que había acumulado,
Desconocía por qué estaba muriendo de una forma tan brutal cuando Sol, una mujer cualquiera, no podía comprender cómo de la nada se desató en su cuerpo toda clase de dolor y sufrimiento. «A alguien, por favor ayúdeme», fueron las últimas palabras que salieron del hombre. Fue un débil murmullo, como si ya no poseyera fuerzas para hablar. No tenía fuerza para seguir viviendo. El hombre había muerto. Sus últimas palabras fueron un débil murmullo, incluso al borde de la muerte. Después de todo el dolor, intentó pedir ayuda al final, pero nadie vino, nadie lo ha. Para presenciar el escenario de su muerte que yacía en ese callejón. En definitiva era una muerte horrenda, el sufrimiento era inimaginable, era algo por lo que ningún humano debía pasar nunca. No, hombre, no sabía, era que todo lo había causado el niño que estaba en brazos de la joven mujer de cabello verde. Capítulo 1. El niño maldito. Solo eres un idiota sin quirk, ¿qué podrías hacer en contra de nosotros?, decía un niño alto mientras pateaba a otro niño de menor tamaño. Se encontraba en el suelo, en posición fetal, con muchos moretones visibles en su cuerpo, se abrazaba a sí mismo intentando evitar que le causaran más dolor. Era un niño de cabello verde con un peinado que destacaba por sus rizos. Deberías aprender que nadie te quiere cerca, nadie en la clase te soporta, incluso les enfermas, les das náuseas. Hasta nos quitas las ganas de comer, otro niño habló causando más dolor, aunque esta vez era psicológico. Lo que el niño decía no era mentira, los otros niños de verdad se sentían con náuseas cuando estaban cerca de él, muchos perdían el apetito, otros tenían dolores de cabeza de la nada y habían algunos casos de otros que vomitaban. Era verdad, algo con lo que vivía, sabía que todo lo que le pasaba a los otros niños era cierto. Lo que no sabía era cómo pasaba, más bien, no sabía por qué pasaba, él no poseía tal poder, de hecho no poseía ningún tipo de quirk, nada que pudiese explicar por qué causaba esas sensaciones en sus compañeros. Al final la única explicación es que está maldito, decía el niño alto mientras posaba su pie sobre el niño estaba en el suelo. Sí, exactamente, está maldito y tampoco tiene quirk, jaja. El otro niño habló mientras se reía de la situación. Kaka-chan, el niño en el suelo murmuró en dirección detrás de la pareja de niños que le estaban molestando. Era un niño alto, de cabello amarillo y puntiagudo, por su estatus detrás de los otros dos se podía suponer fácilmente que era el líder del grupo. ¿Quién te dijo que podías llamarme de esa manera con tanta confianza, Deku? El rubio habló de manera amenazante, haciendo notar su autoridad en el grupo. Solo eres Deku, no tienes quirk y estás maldito, deberías de morir y volver a nacer, quizás así podría servir para algo. El rubio y sus dos amigos eran uno de los pocos niños que no se veían afectados por náuseas o falta de apetito, pero eso no les impedía molestar al niño en el suelo. Kaka-chan, yo solo, el niño en el suelo volvió a murmurar. Te dije que no me llamaras así. El niño gritó mientras expulsaba pequeñas explosiones de sus manos en dirección del niño en el suelo. ¡Ah! El niño de cabello verde gritó por el dolor. El abuso físico que había recibido hasta ahora por fin había logrado que el niño se rompiera en llanto. Vámonos de aquí, solo hay un Deku llorón aquí, nada que valga la pena. El rubio se dirigió a sus dos compañeros. Sí, vámonos, ya no quiero tener nada que ver con él. Exacto, de todas formas está maldito, así que es mejor si nos acercamos a él o nos veremos afectados por su maldición, jaja. Ambos niños respondieron a las órdenes del líder mientras se iban alejando. Este tipo de sufrimiento, este dolor, estos sentimientos no eran raros para el niño de cabello verde, era normal,
desde hace muchos años había sido diagnosticado sin quirk y era un hecho real de que las personas a su alrededor se sentían mal al estar junto a él. Todo esto había logrado que sufriese una gran cantidad de abusos a diario, pero los que más le hacían daño eran los que provenían del niño rubio. Kaka-chan, solo quiero jugar ustedes. Volvió a murmurar como si aún estuviesen allí los niños que abusaban de él, como si no le importase nada de lo que había ocurrido. Habían pasado algunos minutos y el niño de cabello verde ya se había recuperado de la paliza que había recibido, había sacudido de polvo su uniforme y se hallaba caminando en dirección a su salón de clases. Se encontraba enfrente del mismo, solo debía de abrir la puerta para entrar y tomar asiento, pero no era algo fácil para él, ya que sabía lo que pasaría al entrar. Cuando no pudo esperar más, se armó de valor para abrir la puerta y entrar al aula solo para encontrarse con lo que más temía. Todos lo miraban, todos lo observaban como si de algún tipo de fenómeno de circo se tratase. Él sabía que esto ocurriría, casi siempre ocurre, cuando entra al salón pasa, siempre lo observan y nunca eran miradas buenas, todas estaban llenas de mala intención. Es el niño maldito, murmuró alguien al momento de ver entrar al niño de cabello verde al salón. No lo mires o caerá una maldición en ti. Baja la voz o te escuchará y la maldición de verdad caerá en ti. Si de verdad está maldito debería morir y dejarnos en paz. Estos eran algunas de las palabras que escuchaba, cada vez que alguien lo veía, no solo en el salón de clases, en toda la escuela pensaban así. No solo eran sus compañeros de clases, también pensaban así los de otras clases, incluso había logrado escuchar a algunos profesores hablar así, todos odiaban la existencia del niño maldito. Sin embargo él solo escuchaba una palabra, una que se quedaba grabada en su mente, esta se repetía y repetía en un bucle infinito. Muere, 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 es todo lo que podía escuchar. Eran los deseos de sus compañeros, de sus profesores, incluso pensaba que eran los deseos de las personas en general. Él ignoraba a todos hablar pero dentro de él solo podía escuchar eso, la palabra muere estaba grabada en su mente, desde que entraba a la escuela hasta que salía de ella solo pensaba en esa palabra. Pero cuando escuchaba la palabra venir de cierto niño en concreto lo hacía temblar aún más. Muere, dijo el niño de cabello amarillo y puntas puntiagudas. Él ya se encontraba en el aula junto a sus dos compañeros, uniéndose a todos mientras hablaban del niño de cabello verde. Lo único que pudo hacer en todo ese tiempo fue sobrellevar este tipo de abuso o al menos eso intentaba. Era difícil, pero no podía hacer nada más, los profesores no hacían nada y aunque no había pruebas de que él era la causa del malestar en sus compañeros, le culpaban de todas maneras. El quirk maldito, dijo alguien en el aula. ¿De qué hablas? Él no tiene quirk. Quizás sí tenga uno, solo que está maldito y por eso no lo podemos ver. Punto. ¡Qué aterrador! Esto tampoco le sorprendía, él mismo lo pensó alguna vez, quizás sí tenía un quirk pero este estaba maldito y por eso los médicos no lo podían detectar, quizás era algo sobrenatural, algo que la medicina no podía manipular. Pero él no se mentía a sí mismo. Él sabía muy bien lo que le dijeron muchos médicos a él y a su madre, no poseía un quirk, era imposible, ya lo hubiese manifestado. Esto solo le afectaba más, volviéndolo más inestable, encerrándolo en una obscuridad de la cual no sabía si podría volver, si podría salir de ese abismo infinito en el cual estaba cayendo.
Lo que nadie sabía era lo perjudicial que era para todos ellos, el abusar de él. No sabían que las náuseas, dolores, vómitos eran causados precisamente por los abusos a los cuales sometían al niño. Cada vez que lo intimidaban, insultaban o abusaban físicamente de él, no sabían que estaban jugando con el diablo. Cada vez que lo hacían rozaban un muy fino hilo que de cortarse, les causaría un destino peor que la muerte. Pero eso no les importaba. Al final lo único que querían era intimidar al niño, sí, al niño Izuku Midoriya. Pero para Izuku Midoriya no todo era malo, no todo estaba perdido, él no estaba solo y aunque no tuviese amigos, la tenía a ella, a su madre. Inko era amable con él, nunca lo había tratado mal, siempre lo protegía, era normal, ya que el deseo de una madre es criar y proteger a su hijo. Él solo debía esperar que la campana sonase para dejar la escuela e ir a casa. Él sabía que su mamá lo esperaba, que llegaría para ver por televisión su serie favorita de superhéroes mientras su madre le hacía la cena y lo consentía. En su hogar estaba su paraíso, estaba su zona de confort y sobre todas las cosas estaba la única persona que de verdad lo quería por lo que era, la única persona que lo trataba como un humano. Era normal que ella actuase de esa manera, ya que era su madre, pero esto no le importaba, ese amor que ella le daba era lo único que mantenía unido su corazón. Sin ese cariño, sin ese apoyo, sin esa compañía que le daba su madre, hace mucho se hubiese roto, pero para él, no todo estaba perdido. Lo que él no sabía, era que su paraíso, su zona de confort era tan frágil como lo era él. Capítulo 2. Frágil felicidad. No todos los días del año eran malos para Izuku Midoriya, después de todo había llegado el fin de semana. Para Izuku el fin de semana era la mejor parte de su vida, hoy precisamente era sábado, pero no un sábado cualquiera, hoy era su cumpleaños número 10, lo que hacía este sábado aún más especial. Esperaba con ansias este día cada año, era el día en el cual podía disfrutar de su paraíso por una gran cantidad de tiempo junto a su madre. Su madre pediría el día libre de su trabajo de oficina en sus cumpleaños, le prepararía un pastel y algunos regalos. Lo consentiría aún más por ser su día especial. El día de hoy, luego de cortar su pastel de cumpleaños, su mamá lo llevaría al parque para divertirse con él hasta la tarde y volver para prepararle su plato de comida favorito a la hora de cenar, katsudon. Ellos no se esperaban que todo cambiase de la nada ese sábado, que se suponía que debía ser el día más feliz para Izuku. Feliz cumpleaños número 10 Izuku. Su madre celebraba mientras jugaba con una serpentina para fiestas. Jajaja, gracias mamá. Izuku se reía con felicidad mientras soplaba las velas del pastel que se encontraba enfrente de él. La pareja de madre e hijo se encontraban en una sala de estar dentro de un pequeño apartamento donde ambos vivían juntos. Se encontraban sentados uno frente al otro cerca de una mesa de salón que se hallaba en el centro de la sala. En la mesa había bebidas carbonatadas y un pastel de cumpleaños decorado con varios colores: azul, rojo, blanco y amarillo. Tenía unas palabras escritas en inglés justo en el centro: Happy Birthday Izuku. El pastel decorado de esa manera sería una exageración para otros niños de su edad, pero no para Izuku. Él era feliz con esa decoración, ya que la temática era de su héroe favorito, All Might. Él no tomaba esto a la ligera, de verdad admiraba al héroe que ahora presentaba la temática de su traje en su pastel. Él podría afirmar con seguridad que era su fan número 1 en todo el planeta. Ver los logros de All Might como héroe era una de las pocas cosas que le daba tranquilidad de todo lo pasaba a diario junto a pasar tiempo con su mamá. Cada vez que veía un clip, video o noticia donde el héroe salvaba a cientos de personas con una sonrisa en su cara, ver a ese héroe rescatar a personas y pelear contra villanos le daba paz a su mente.
Ja ja ja, gracias mamá, te amo, ahora que tengo 10 años cada vez estoy más cerca de ser un héroe que te pueda proteger. Izuku decía esto con un gran entusiasmo y felicidad mientras miraba a su madre. Aunque Izuku recibiera toda clase de maltratos fuera de casa, no era un niño depresivo o malo, al final no todo era malo en su vida, aún tenía a su madre y a su ídolo y mientras ellos existiesen en su vida seguiría intentándolo. En definitiva era un niño alegre que indiferentemente de lo que le sucediera quería ser feliz y hacer felices a su familia y amigos. No, él quería hacer felices a todas las personas que pudiese y no había mejor manera que siendo un héroe que lo salvase con una gran sonrisa en su cara. Muy bien Izuku, oye ten cuidado o arruinarás el pastel. Ella sabía que su hijo se podía exaltar mucho cuando hablaba de ser un héroe. No te preocupes mamá, porque, yo estoy aquí. Izuku se levantó repitiendo una línea característica de su héroe favorito, tenía cuchillo para pasteles sin filo en su mano para pasarlo a su mamá. Cuidado corazón, aunque no tenga filo es peligroso, ella sabía que era seguro pero incluso así, ella se sentía insegura. Siempre se preocupaba mucho por su pequeño, después de todo era todo lo que tenía en su vida. Ella sabía que él se comportaba así debido a la existencia de los héroes, más en concreto debido a la existencia de ese héroe en concreto, ella les daba las gracias a los héroes pero al mismo tiempo muy dentro de ella los maldecía. Ella conocía el sueño de su hijo, ser un héroe que te pueda proteger con una sonrisa. Él pensaba en ser un héroe y ella conocía los peligros que eso conllevaría, sobre todo para su hijo que no poseía un quirk. Que Izuku no poseyese un quirk no le molestaba, de hecho le alegraba un poco, esperaba ir convenciendo a su hijo poco a poco abandonar esa idea. Ella sabía que sin un quirk era muy peligroso y aun si tuviese alguno no dejaría de estar en peligro. ¿Qué clase de madre sería ella si dejara fácilmente a su niño lanzarse al nido del león, donde se podría lastimar o algo incluso mucho peor? Sí, él no tenía quirk, lo que pasó hace 5 años fue solo casualidad, no hay forma de que Izuku tuviese algún quirk, los médicos ya le habían dicho muchas veces que era imposible a estas alturas. Ella pensaba esto con un gran temor y frustración, sabía que no era posible que él tuviera esa clase de poder, lo negaba con todo su ser como si de algo espantoso se tratase. Pero ella no decía lo que pensaba, sabía que Izuku era feliz pensando en ser un héroe, sabía que su felicidad dependía de su sueño, de la imagen que tenía de los héroes, incluso así, ella no se rendiría, poco a poco planeaba convencer a su hijo de tomar un camino más normal para su vida. Aquí tienes Izuku, vamos ábrelo y dime si te gusta. Ella sacó una caja de un tamaño mediano, la misma estaba envuelta con papel para regalos con la misma temática del héroe favorito de Izuku. Cuando él tomó la caja con el regalo dudó un momento la hora de abrirlo pues para él era un desperdicio romper la envoltura del héroe que tanto admiraba. Pero la curiosidad le ganó, era un regalo después de todo, quería saber lo que era por lo que abrió con gran velocidad la caja para tomar lo que estaba en su interior. Wow, es la última figura de acción de All-Might, es la que tiene función de voz. Izuku saltaba de la alegría mientras sostenía al juguete en sus manos que ahora se convertiría en su más preciada posesión. Hasta lograr presionar el botón en la parte trasera del muñeco. Aquí estoy. Una voz característica salía del juguete, era la voz grabada de All-Might. ¡Guau! Me encanta mamá, eres la mejor, te amo. Él dijo eso mientras abrazaba al juguete con fuerza. En serio, no parece, creo que acabo de ser reemplazada por un juguete. Inko dijo esto en un tono que demostraba que estaba desanimada pero era fingido, sabía bien lo que iba a pasar ahora.
Izuku vio el rostro sombrío de su madre solo para dejar el juguete en la mesa y correr hacia su madre con los brazos abiertos. Para darle un gran abrazo. No te reemplazaría por nadie en el mundo, mamá. La abrazaba con gran fuerza y con algunas pequeñas lágrimas saliendo de sus ojos. Inko solo pudo reaccionar con amor a esta acción, le devolvió el abrazo a su hijo con unas palabras a su hijo: lo sé, te amo. Izuku. Y yo a ti, mamá. Él afirmó con alegría y felicidad mientras se daban un gran abrazo. Esta era la mayor forma de afecto que se podían demostrar el uno al otro. Pasaron algunos minutos y ambos habían cortado y probado el pastel sobre la mesa. Izuku ahora estaba jugando con su nuevo juegue por toda la habitación hasta que se detuvo en seco como si de pronto algo le molestase. ¿Qué pasa, Izuku? Ella preguntó al niño. Parque. Él exclamó con entusiasmo. Mamá, vamos al parque para jugar contigo y el nuevo juguete. Decía esto con vigor mientras tiraba de las mangas de la blusa de su madre. Tranquilo, tranquilo, ya vamos, solo ve a ponerte tus zapatos y saldremos enseguida, el parque no irá a ninguna parte. Rápido, rápido, vamos, vamos. En definitiva, su entusiasmo había crecido en el momento que recordó la promesa de su madre de jugar con él en el parque. Sin perder el tiempo, ambos salieron del pequeño apartamento en dirección al parque. Pero no sabían que uno de los dos no volvería de nuevo a pisar el lugar que era el hogar para madre e hijo. Se encontraban en un pequeño parque, estaba algo alejado de donde residían, pero era uno muy bonito, en el centro del parque. Había una pequeña laguna donde se podía ver a los peces saltar. Se podía oír a algunas aves cantar, lo que le otorgaba un ambiente natural y refrescante al lugar donde se encontraban. Ella corría levemente mientras un niño de menor tamaño la perseguía con un juguete en sus manos tratando de igualar su velocidad. Espera, no corras, detente para así poder salvarte, el niño exclamó con confianza mientras perseguía a quien se supone debía salvar. Este tipo de juegos era normal, en su hogar era algo del día a día, pero jugar en el parque era más divertido, era más espacioso, podían correr y no chocarían con ninguna pared, era una libertad que solo este tipo de lugares les otorgaba. El parque estaba lleno de parejas, algunas otras familias e incluso algunos ancianos que disfrutaban tranquilamente del tiempo que les otorgaba su fin de semana. Era una zona muy segura, ya que los héroes la patrullaban con regularidad, aunque extrañamente no había ninguno patrullando el parque. A Inko le pareció extraño, las otras veces que había venido con Izuku siempre había al menos un héroe vigilando el parque, protegiendo a los residentes de los problemas. Pero esta vez no había ninguno, era preocupante, pero ignoró este hecho. Era el día especial de Izuku y ella tenía planeado hacerlo feliz durante toda su estadía en el parque. Lo que no notaba era que alguien les observaba, alguien se les acercaba, había tantas personas en el parque que no lo podía notar, pero una silueta les acechaba desde las sombras. Pasaron varias horas y ambos se encontraban acostados sobre el césped, bajo la sombra de un árbol, mirando cómo las hojas del mismo caían sobre ellos debido a la brisa. Inko veía cómo Izuku admiraba su nuevo juguete, como lo veía de una forma la cual no miraba a ninguna otra cosa y no pudo evitar hacer una pregunta a su hijo. Izuku, ¿de verdad tienes que ser un héroe? ¿No preferirías algo más normal cuando crezcas? Algo como estudiar medicina en la universidad. Hay otras formas de ser un héroe. Ella dijo esas palabras mientras miraba al niño a los ojos. Sabía que eran palabras algo duras para alguien que deseaba ser un héroe, pero aún velaba por su seguridad. El niño negó con la cabeza. Ella sabía que eso iba a pasar, pero aún así quería intentar que Izuku abandonase esa idea poco a poco.
Lo que no esperaba era la respuesta que Izuku le iba a dar. No mamá, sé que me dices eso porque te preocupas por mí, también sé que un médico puede ser un héroe de alguna manera, pero eso no sería bueno para mí. Quiero ser un héroe que pueda proteger tu sonrisa, que pueda proteger las sonrisas de todos, alguien en el que puedas depender, alguien te pueda salvar cuando lo necesites. Quiero ser un héroe para ti, quiero ser un héroe para que seas feliz para siempre. Izuku dijo todo eso con una mirada que mostraba determinación, una mirada que podría convencer a cualquiera de seguirlo. Las iris de sus ojos verdes brillaban con una intensidad que dejaría sorprendido a más de una persona. Inko pudo escuchar estas palabras llegar a su corazón, lo sabía, él no abandonaría fácilmente su idea de ser héroe. Estaba sorprendida de que un niño de 10 años pudiese decir palabras que conmoverían a un adulto sin esfuerzo, pero Izuku incluso para su edad, era muy inteligente, uno de los mejores en su clase, era algo en lo que descataba siempre, por eso lo consentía tanto, ya que sabía que su pequeño se esforzaba por crecer y aprender para ser una mejor persona. No pudo evitar soltar una lágrima al recibir estas palabras, estaba feliz de la forma en la Izuku pensaba y no pudo evitar decirle. Entonces debes hacerme una promesa, Izuku. ¿Promesa? Él preguntó mientras se formaba un símbolo de interrogación sobre su cabeza. Sí, debes prometerme que pase lo que pase te convertirás en un héroe del cual esté orgullosa y sobre todo que te preocuparás por tu seguridad. Ella dijo esas palabras con un sentimiento de derrota, no podía hacer nada mejor que apoyar a su hijo mientras seguía sus sueños. Sí, prometo que ser un gran héroe que te hará sentir orgullosa para protegerte. Y, creo que falta algo más, reclamó al joven. Y también me preocuparé por mi seguridad, lo prometo. Dijo con gran entusiasmo. Ella estaba triste y feliz al mismo tiempo, no podía hacer nada, solo seguirlo y apoyarlo con todo su corazón. El tiempo pasaba y ya podía notarse que el sol se empezaba a ocultar. Vamos a casa, ya está anocheciendo, ella habló al niño para tomarlo de la mano y empezar a caminar en dirección a la salida del parque. Cuando lleguemos a casa te prepararé tu plato favorito para cenar. Genial, amo el katsudon. Lo sé, no empujes Izuku, el katsudon no irá a ningún lugar. Se encontraban caminando en dirección a la salida del parque, absortos en su mundo, ignorando todo lo que pasaba a su alrededor, no lo notaron, no lo sintieron ni lograron ver a la persona que caminaba detrás de ellos. Tenía un gran tiempo observándolos cuidadosamente mientras se ocultaba en las sombras, esperando una oportunidad para acercarse para llevar a cabo su terrible cometido. Cuando lo notaron era demasiado tarde, lo único que pudieron percibir fue un sonido muy fuerte. Ban, era en definitiva el sonido que hacía un arma al disparar. Aún absortos en su mundo, Inko no se había percatado que tenía un disparo en el estómago. No podía procesar lo que acababa de ocurrir, fue todo muy rápido e inesperado, de la nada ahora se encontraba en el suelo del parque mientras su Izuku observaba lo que le había ocurrido a su madre. Ese día todo cambió, la frágil felicidad que tenían madre e hijo había llegado a su fin, no volverían a vivir esos tiempos felices. Pero eso no fue todo, este accidente pasaría a ser uno de los más conocidos de la historia, un accidente que tomaría la vida de muchas más personas, personas que se encontraban en ese parque disfrutando de sus fines de semana sin saber que sería el último que tendrían. Capítulo 3. El día que todo cambió. Mi vista se sentía pesada, era extraño aunque quería abrir los ojos no podía, sentía que mis fuerzas me abandonaban. Sentía un sabor extraño en mi boca, era una amargura que nunca había probado, si mal no recuerdo el hierro tenía un sabor así o eso. Creo,
Espera, porque mi boca tenía un sabor a hierro. No debería de ser así. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estoy? Debo abrir los ojos para poder saber qué está pasando. Reuní las pocas fuerzas que tenía para poder abrir mis ojos y por fin pude entenderlo. Frente a mí estaba mi bebé, mi niño, aferrándose a mi cuerpo, llorando con tristeza. No llores, Izuku, no has hecho nada malo. Quería decirle eso, pero las palabras no salían de mi boca. Lo único que sentía era el sabor a hierro. Espera. Hierro, ya entiendo, este sabor, es sangre que venía de mi interior. Y Izuku, fue todo lo que pude murmurar para intentar llamar su atención, pero fue inútil. Izuku no me escuchaba. Estaba en shock al verme en este estado. Intenté mirar a mis alrededores. Detrás de Izuku yacía un hombre alto, mayor, quizás de unos 40 años aproximadamente. Tenía una gabardina y un sombrero de esos que usaban los detectives en las películas que pasaban en televisión. Lo que pude notar era que en su mano tenía un arma, parecía una pistola. No estaba segura, mi vista era muy borrosa, pero pude ver algo. Claramente, el hombre se reía con malicia, como si hubiese logrado algún tipo de plan malévolo. Sentía un dolor punzante en mi estómago, era un dolor muy grande, era como si me estuviese quemando desde adentro. Ah, ya comprendo, este hombre me había disparado con el arma que llevaba en la mano. El hombre empezó a caminar en dirección contraria a nosotros. De la nada una sombra negra apareció y de pronto el hombre ya no estaba allí, era como si se hubiera desvanecido dentro de la sombra. Al menos no le había nada hecho a mi niño, pero aún me sentía insegura. Algo aparte del dolor que sentía me mantenía consciente. Entonces fue cuando lo noté. Miré a los alrededores y al fin comprendí que no era la única que estaba sufriendo en estos momentos. Las parejas, las familias, los ancianos y niños que se encontraban en el parque estaban sufriendo algo peor que lo que me estaba pasando a mí. Muchos colapsaban mientras se agarraban con fuerza a sus pechos, casi como si se aferraran a sus corazones, como si algo o alguien se los quisiese sacar del pecho. Otros tropezaban y caían, parecía que no podían ver correctamente. Aunque veía borroso, pude notarlo, sus ojos se habían derretido. Algunos niños simplemente caían inconscientes. Se veía como si sus almas abandonasen sus cuerpos, dejándolos en un letargo sin fin alguno. Las personas a mi alrededor sufrían, estaban muriendo, agonizando, gritando del dolor. Era una escena horrible, pero no era desconocida para mí. Hace 5 años había vivido una experiencia así. El día que ese hombre murió mientras yo corría lo supe. Izuku tenía algo que ver con ello, pero ¿cómo? Un Quirk capaz de hacer algo así era horrible, monstruoso. ¿Cómo era posible que él tuviese un poder así? Lo negaba con todas mis fuerzas, mintiéndome a mí misma, hasta que recordé que ese hombre que alguna vez amé tenía un Quirk similar. ¿Era posible que Izuku heredara el quirk de ese hombre? No, era un hecho que lo había heredado. Lo sabía desde ese fatídico día hace 5 años, pero solo lo ignoré y me guié por lo que decían los médicos, ellos incluso. Después de ese accidente me decían que mi niño no tenía ningún quirk, que era imposible. Múltiples médicos lo dijeron, pero yo lo había visto, y si no hubiese sido tan necia, quizás esto no estuviese ocurriendo. Frente a mí yacía una escena salida de una película de terror. Habían cuerpos sin vida dispersados por todas partes y había otros que aún seguían sufriendo. Incluso creo que pude oír a uno gritar mientras convulsionaba del dolor. Por favor, mátenme. Yo estaba incrédula de lo que decía el hombre. ¿Cómo alguien podía pedir que le quitaran la vida? Era algo que dentro de mí no tenía sentido alguno. Pero ¿qué sabía yo? Frente a ese sufrimiento que sentían las personas a mi alrededor, ¿cómo
podía opinar yo sobre sus situaciones? Era algo que no podía saber, ya que no me podía poner en sus zapatos para conocer. ¿Por qué pedirían tal cosa? Me pregunto por qué. Todos a mi alrededor están sufriendo algo peor que la muerte mientras yo estoy aquí, en el frío suelo. Sentía un gran dolor dentro de mí, pero al ver a otros noté con creces que no tenía comparación alguna. Me di cuenta. Mi niño, mi bebé, mi corazón, él seguía aferrándose con fuerza a mí mientras lloraba a cántaros. Mi niño, ya no podía negarlo. Él era el causante de esto y él no lo sabía. No era su culpa, no había forma de que fuese su culpa, pero otros no pensarían eso. Otros lo señalarán como culpable, le harán la vida miserable, lo encerrarían en un laboratorio como hicieron con él, o hasta intentarían acabar con su vida. No podía permitir eso, debía salvarlo a como fuese lugar, no podía permitir que volviese a pasar, pero no tenía fuerzas para moverme. Era normal, pues junto al frío suelo donde yacía, había un gran charco rojo, era mi sangre obviamente. Con tal pérdida de sangre no era extraño que no pudiese hablar o moverme, pero incluso así, debía hacer algo o mi niño sufriría por algo que no era su culpa, aunque fuese lo último que hiciese en esta vida. Debía pelear por el futuro de Izuku, por su vida, por la única razón de mi felicidad. Izu, intenté hablarle de nuevo, necesitaba calmarlo para poder salvarlo. Izuku. Guhgeh. Logré gritar su nombre, pero al mismo tiempo empecé a toser sangre. Lo bueno era que por fin había llamado su atención, me miraba con sus ojos llorosos. Esa mirada de tristeza me dolía más que lo que estaba sintiendo. En estos momentos, ver a mi niño sufrir por mí me hacía sentir peor que cualquier bala. Mamá, mamá, ¿estás bien, mamá? ¿Qué te sucede? Dime por favor, ¿estás bien? Izuku me preguntaba mientras alzaba su voz. Podía ver lo alterado que estaba en shock. Mi pobre niño no sabía qué hacer. Izuku, escúchame muy bien, necesito que me hagas un gran favor, le dije con las pocas fuerzas que tenía. ¿De qué hablas, mamá? Debemos buscarte un médico, esto es sangre, estás herida, hay que buscar ayuda. Él seguía gritando con fuerza, no estaba consiguiendo calmarlo, pero debía hacerlo a como diese lugar. Izuku, escúchame. Logré gritar, al parecer pude hacer que se concentrase mi voz. Sí, mamá, ¿qué debo hacer? Dime, llamo a un adulto. Él sugirió esa idea inocentemente, por lo que me di cuenta de que no se había percatado de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. No era extraño, en estos momentos solo se centraba en intentar salvarme a mí. Si se daba la cuenta de la situación sería peor, se alteraría aún más al ver a la escena de terror que nos rodeaba. Espera aquí, mamá, voy a buscar un médico. Él se levantó y se dio la vuelta para ir a buscar ayuda. No, espera, no voltees. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Izuku se había detenido en seco, al darse la vuelta miraba a sus alrededores con incredulidad, no entendía qué estaba pasando, porque estaban sufriendo y muriendo las personas a su alrededor. Era normal que un niño reaccionase así, solo tiene 10 años y no hay película de terror que pueda recrear una escena como esta. Había un refrán que decía que la realidad superaba a la ficción, pero en esta situación, creo que era aún peor que eso. Mi niño temblaba, estaba desorientado, no sabía qué hacer, solo miraba a todos los lados en shock sin poder moverse ni un centímetro. Debía hacer algo por él, pero mi cuerpo no me obedecía. Si no lo ayudaba, mi niño iba a sufrir mucho más que solo esto. Izuku. Grité con todas mis fuerzas para llamar su atención. Al parecer funcionó. Él se dio la vuelta y se dirigió a mí. Mamá, ¿qué está pasando?
Izuku me preguntó eso, era lógico, no entendía nada de esto pero no tenía tiempo para explicarle, debía escoger cuidadosamente mis palabras ya que no me quedaban muchas fuerzas. Eso no importa ahora, lo que importa es que me escuches, ¿entiendes? Hablé en un tono mayor para intentar lograr que se concentrase en mí. Ese sí mamá, ¿qué debo hacer? Dime qué debo hacer para curarte, qué debo hacer para que volvamos a casa juntos a cenar. Él decía esas palabras mientras sollozaba, incluso ahora su deseo era volver conmigo a nuestro apartamento, donde yacían muchos de nuestros recuerdos felices. En el bolsillo izquierdo. GUHGEH, en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta hay un dije dorado, tómalo, al fin. Pude decirle lo que quería que hiciese, pero la tos cada vez era peor y cada vez había más sangre, la hemorragia que estaba sufriendo ya había avanzado mucho, no me quedaba mucho tiempo. Izuku se movió con nerviosismo en mi dirección para tomar el dije dorado del cual le había hablado. Sí, mamá, aquí lo tengo, ¿ahora qué hago? Debemos curarte o buscarte ayuda de alguna manera, estaba desesperado por mi seguridad. Guárdalo muy bien, dentro hay una llave y una foto de nuestra familia, este es mi último regalo Izuku. Era cierto, dentro del dije había una foto de su padre, Izuku y yo, era uno de los pocos recuerdos que había de cuando éramos una familia. Tampoco mentía cuando le decía que sería mi último regalo pues sentía como segundo a segundo la chispa de mi vida se extinguía. Sé cómo, este no puede ser tu último regalo, aún no hemos llegado a casa, aún no hemos cenado katsudon. Como lo prometiste, no digas que es tu último regalo como si ya no te fuese a ver más nunca. Izuku me reclamó mientras lloraba, él no quería que me fuese, él me quería a su lado pero ya no se podía hacer nada, solo podía guiarlo con mis últimas palabras. Me temo que no podré cumplir esa promesa amor así que te pido perdón. Mamá se va a ir a un lugar muy lejano, pero no es un lugar malo, es un lugar bueno donde podré descansar y curarme, le decía eso para intentar calmarlo, intentaba convencerlo de que iría al cielo pero ahora que estoy tan cerca de la muerte, incluso yo tengo miedo de que ese lugar exista de verdad o de si podré ir allá. Izuku inmediatamente reconoció mis palabras y se estremeció mientras lloraba. No, por favor no te vayas mamá, eres todo lo que tengo, por favor no, él me decía esto entre lágrimas. Junté mis fuerzas para levantar mi mano en dirección de su rostro para limpiar esas lágrimas, sus mejillas transmitían calor a mi mano la cual estaba helada por la falta de sangre, su linda cara con esas pecas que lo hacían destacar de entre todos los niños, era uno de sus rasgos más lindos del cual más estaba orgullosa. Cuando notó mi mano en su rostro la tomó con fuerza. Izuku, necesito que me prometas unas cosas antes de que me vaya. Dime mamá, ¿qué debo hacer para aliviar tu dolor? Él me miraba con expectativa, esperando aliviar de verdad mi dolor con mi petición. La llave dentro del dije es para un maletín que está en el closet de mi habitación, dentro hay una carta, léela y dirígete a la dirección de esa carta, allí encontrarás a un señor que te ayudará. Mi voz poco a poco se estaba haciendo más tenue, ya casi ni podía escuchar mis propias palabras. Ese sí mamá, lo prometo. Él afirmó la promesa con dolor. Promete que no hablarás con nadie hasta que llegue a esa dirección, Izuku, no debes dejar que nadie te vea ni hablar de lo que leerás en esa carta con nadie, promételo. Alcé la voz por última vez, debía asegurarme de que no hablase con nadie, sería difícil, pero si alguien lo descubría sería muy peligroso para él. Lo prometo mamá. Ve bien GUHGEHGEH, la tos era cada vez más intensa, ahora era seca, indicando que había perdido casi la totalidad de la sangre en mi cuerpo,
Era un milagro que siguiese consciente. Me quedaban escasos minutos de vida. Mamá. Izuku me llamaba con preocupación. No te preocupes, Izuku, estoy bien, ahora necesito que cumplas una promesa muy importante que ya me habías hecho, jajaja, reí dentro de mi mente. Lo que estaba por decirle a Izuku era lo contrario a lo que quería para él, pero sabía que era lo correcto, era la única manera de que él alcanzase nuevamente la felicidad. Sí, dime mamá, mi niño lloraba con fuerzas. Debes prometerme que cumplirás tu sueño de ser un héroe que salvará a las personas con una sonrisa. Era irónico que le dijera eso a Izuku cuando hace unos momentos había tratado que abandonase ese sueño. Sí mamá, te prometo que seré un gran héroe, que salvaré a todos con una sonrisa, que haré feliz a todas las personas del mundo. Él afirmaba su promesa mientras se aferraba a mi mano que estaba sobre su rostro. ¿Y qué más, Izuku? Pregunté con un leve interés, aún faltaba parte de la promesa. Y también me preocuparé por mi seguridad, lo prometo. Me sentía feliz, él recordaba la promesa, eso era suficiente. Para mí, era suficiente para poder irme en paz. Ve bien, me alegro de que lo recuerdes, ahora creo que podré dormir tranquila. No, espera, no te duermas, quédate conmigo mamá, no te duermas, él lo sabía, yo lo sabía, una vez cerrase mis ojos no los volvería a abrir nunca más, pero ya estaba cansada, sentía que quería dormir para siempre. Izuku, pase lo que pase, no te debes culpar nunca de lo que ha pasado, tú no tienes la culpa de nada, intente aliviar su sufrimiento con esas palabras. Sí mamá, no es mi culpa, solo quédate conmigo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, te amo. Esas fueron las últimas palabras que salieron de mi boca, mi voz se había ido, ya no podía hablar más. Mamá. Me intentó llamar pero no podía responderle. No, mamá, responde mamá, por favor no te vayas. Él gritaba mientras me suplicaba. No podía hacer nada, ya. No tenía fuerzas, las palabras simplemente ya no salían. Ya no podía sentir el calor de las mejillas de Izuku, lo único que podía sentir era frío, mi cuerpo se sentía helado y pesado, mi vista cada vez era más borrosa, ya casi no escuchaba. Ya no distinguía lo que sucedía a mi alrededor, solo me quedaba esperar a mi muerte. No mamá, no por favor, pude escuchar algo, parecía alguien en busca de auxilio pero no sabía de quién era. Ya no podía sentir nada, mis ojos estaban a punto de cerrarse para tornarse un sueño eterno. Mamá. Fue lo último que pude escuchar, un grito, como si alguien me llamase pero estaba muy lejos, no podía verlo y no pude alcanzarlo. Luego de eso no había nada, todo era negro, todo era oscuro, sentía que caía en un abismo sin fin, algo dentro de mí se había apagado. Mi final, había llegado. Capítulo 4: El sabor de la desesperación. Blanco y negro, esos eran los únicos colores que podía observar, no sé por qué pasaba pero ya ni siquiera podía apreciar el color rojo sobre el cual estaba de rodillas. No me había dado cuenta de que ya había caído la noche, cuánto tiempo había pasado en este lugar, claro para mí el tiempo se detuvo en el momento de escuchar el disparo pero me parecía irreal que ahora de la nada fuese de noche, como no pude notarlo. ¿Por qué? Punto. Era la pregunta que me hacía en voz alta, ¿por qué me pasaba esto? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué debía sufrir esto? No. ¿Por qué razón ella debía sufrir sin tener culpa de nada? ¿Por qué? No podía dejar de repetirme esa palabra, esto no era justo, no era justo para ella que ahora estaba en el frío suelo sobre un charco de sangre. Me sentía mal,
Tenía mareos y náuseas, sentía un ardor en los ojos. Lo más probable es que fuese debido a todo el tiempo que había pasado llorado. No sabía en qué momento había empezado a dolerme la cabeza. Era un dolor muy grande que le ganaría a cualquier migraña, pero ninguna de esas cosas se comparaba con esta sensación que en mi pecho, era como si algo me quitase el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era como sentir dolor, pero al mismo tiempo no lo era. Parecía ser un tipo de dolor que no desaparecería en mucho tiempo, una forma de dolor que no se podía tratar con medicina. Nunca había sentido algo así. Podía sentir cómo la desesperación me abrazaba, la tristeza, la obscuridad, todo eso quería salir de mí, un sentimiento de muerte que nunca antes había experimentado. ¿Por qué, maldita sea? No pude evitar maldecir. Si mamá aún estuviese con vida seguro me estaría reprendiendo en estos momentos. Odiaba cuando decía malas palabras, pero eso no importaba ahora. Ella yacía enfrente de mí, inerte, sin mostrar alguna señal de que aún vivía. Estaba muerta. Incluso yo, que recién había cumplido 10 años, sabía lo que significaba que una persona muriese. Básicamente es como un dormir solo que no vuelven a despertar jamás. Podría ser muy infantil incluso para mi edad, pero no era tonto. Sabía que no volvería a hablar con ella, que ya no la iba a poder ver más. No volvería a cenar con ella durante las noches, ni volveríamos a tomar un baño mientras jugábamos a los héroes en la bañera. Ya no podríamos estar juntos. Esta sensación que me invadía cada vez era más fuerte. En cualquier momento sentía que me iba a sofocar, mi pecho iba a estallar y mi corazón saldría volando para así poder acompañarla. Pero la realidad era distinta. Eso no pasaría. Yo estaba vivo y ella estaba muerta. Maldición. No pude evitar golpear el suelo mientras volvía a maldecir, pero al hacerlo, el objeto que me dio mi madre, como una de sus últimas voluntades, escapó de mis manos rebotando en dirección contraria a donde me encontraba. Tenía las manos cubiertas de sangre. Esa fue la causa de tal descuido. El dije de mamá. Me moví rápidamente para levantarme e ir a buscarlo. Cuando me levanté y caminé en dirección al lugar donde el dije había caído, no pude evitar detenerme en seco. Ya había experimentado esto hace poco, cuando intenté buscar ayuda para ella en otros adultos. Lo que estaba delante de mí era una escena horrible. Todas las personas del parque estaban sobre el suelo, rodeándonos. No movían ningún músculo ni parecía que pudiesen respirar. Los cuerpos de algunos se veían como si tuviesen quemaduras, otros no tenían cabello y algunos no tenían ojos. Tuve que contener las ganas de vomitar al mirar esto. Todos, desde los otros niños, hasta los adultos y ancianos, estaban en este estado. No había duda, también estaban muertos. Pero ¿por qué estaban muertos? No tenía sentido. A mi mamá le habían disparado con un arma, pero esto era distinto. Espera, ¿un arma? ¿Quién lo hizo? Durante ese momento estaba tan absorto en lo que le pasaba a mi madre que ni siquiera presté atención. ¿A quién nos había hecho esto? Intenté concentrar mi vista en uno de los adultos en el suelo para intentar percibir mejor qué los pudo haber matado a estas personas, y más importante, porque no me había afectado a mí y a mi mamá. Entonces pude notarlo. Cerca de un cuerpo había algo parecido a una niebla, una esencia grisácea que estaba entre el cuerpo y otro punto. Ese cuerpo no era el único. Todos los cuerpos estaban rodeados por la misma esencia, todos a excepción del de mi madre. Eso no era todo. Podía ver la esencia incluso en ambiente del parque y sus alrededores. Quién sabe cuántos afectados había. Esta niebla tenía un centro en algún lugar. Intenté buscarlo para intentar descubrir su origen, pero por mucho que mirara a mí alrededor no daba con él. Fue cuando sentí un horror indescriptible. La razón por la cual no podía encontrar el origen era muy sencilla, la verdad. ¿Cómo no
Pude haberlo notado antes, la niebla, la esencia, esta cosa que probablemente era la responsable de matar a todas estas personas venía de donde estaba yo de pie, esta niebla de muerte provenía de mí. Fue cuando recordé una de las cosas que mi madre dijo antes de morir: esto no es tu culpa. ¿Cómo podía creer eso ahora? Que las pruebas demostraban lo contrario. Mientras más lo pensaba, más era lógico, que estuviesen muertos era mi culpa, no podía negarlo aún con las palabras que mi madre me había dicho. Sentí un escalofrío pasar por mi espalda, de pronto una nueva sensación se lanzaba sobre mí, una obscuridad me rodeaba y podía sentir que había unas manos que tiraban de mí mientras decían: es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Eran las voces y manos de todas las personas que yacían en el frío suelo del parque. No había forma de negarlo, caí de rodillas y me abracé a mí mismo, tenía miedo. Justo ahora yo era el asesino de todas estas personas, ellos de verdad no tenían la culpa de que alguien como yo terminase con sus vidas, pero luego lo recordé. El Quirk maldito. No pude evitar murmurar en voz baja. Ahora tenía sentido, la razón por la cual causaba tanto malestar a mis compañeros de clases y a todas las personas era real, yo tenía un Quirk pero estaba maldito. Con este Quirk yo era quien había causado todo este dolor y muerte. Todo lo que me estaba pasando lo tenía merecido, la muerte de mi mamá, el haber asesinado a todas estas personas, el dolor que sentía, la obscuridad que sentía dentro de mí y la tristeza. En ese momento por primera vez en mi vida comprendí lo que era el auténtico sabor de la desesperación. No sabía cuánto tiempo había pasado mientras estaba en este estado, no tenía fuerzas para moverme, hablar o para hacer cualquier cosa, mi cuerpo no me obedecía. Sentí como algo frío caía sobre mí y por fin pude reaccionar. Lluvia. Era extraño, el reporte del tiempo decía que solo había un 2% de probabilidades de lluvia, era prácticamente imposible que hoy lloviese. La lluvia caía con gran fuerza, como si el cielo llorara por todas las almas que habían sido tomadas en este parque. Quizás era la forma que tenía Dios de expresar que estaba triste por mis acciones. Un objeto chocó conmigo, el mismo fue traído por la lluvia hacia mí, era el dije que mi mamá tanto apreciaba. Cuando lo tomé, no pude evitar mirar a dónde se encontraba ella y recordar las promesas que le había hecho. Me aferré a todas las fuerzas que me quedaban, me levanté para caminar a donde ella se encontraba. La lluvia poco a poco estaba limpiando toda la sangre que se encontraba en todo el parque. Cuando la vi de nuevamente en el suelo no pude evitar llorar otra vez. Todo esto era mi culpa, quizás si no existiese o estuviese muerto ella aún seguiría con vida. Reuní fuerzas para arrastrar su cuerpo bajo un árbol que estaba cerca. Quería evitar que se siguiese mojando con esta lluvia, no quería que pescase un resfriado. ¡Ah, qué idiota soy! Ya no podía pescar uno. Maldición. Estaba frustrado por la situación, me sentía impotente, no podía hacer nada por ella, al final su muerte había sido mi culpa y no pude hacer nada para evitarlo. ¿Qué clase de héroe podría ser si ni siquiera pude salvarte? Me hice esa pregunta en voz alta, como si quisiera que ella me escuchase, pero no hubo respuesta. Obviamente no iba a haber alguna, pero aún tenía esperanzas de que todo fuese un mal sueño, de que todo fuese una pesadilla de la cual estaba a punto de despertar. Pero un sueño no se sentiría así, sabía que todo lo que había pasado y todo lo que había hecho era real, no había vuelta atrás, nada podía hacer. Debo cumplir las promesas, me dije a mí mismo intentando convencerme, al menos le debía eso a mi mamá, después de todo, fueron sus últimos deseos. Pero no sabía qué hacer ahora, estaba solo, no tenía a nadie que me dijera qué debía hacer para enmendar todas estas acciones horribles que había cometido. El maletín.
Mamá me había dicho que dentro de un maletín en su closet había una dirección hacia una persona que me iba a ayudar, era la única pista que tenía para seguir adelante. Estaba a punto de dirigirme a casa para cumplir ese cometido, pero no podía irme, me sentía mal, no la podía dejarla allí, sola. En el frío suelo del parque. Pero no había nada que pudiera hacer. Si hablaba con cualquier adulto sobre esto rompería una de las promesas que le hice, no debía hablar con nadie hasta llegar a esa persona. Lo único que pude hacer en ese momento fue acomodar gentilmente su cuerpo, tomé unas flores blancas que estaban cerca del árbol y las puse entre sus manos. Luego de eso recé por ella, recé para que consiguiese descansar, para que pudiese llegar a ese lugar mejor del que tanto me hablaba y sobre todo, recé pidiendo por su perdón y por todas las cosas malas que había hecho. Mamá, no estoy seguro de que estas palabras te lleguen, pero aún así quiero decirlas, no sé si pueda llegar a ¿dónde está esa persona o evitar hablar con todos los adultos que encuentre? Tampoco sé si me pueda convertir en un héroe que proteja las sonrisas de las personas de este planeta cuando ni siquiera pude proteger la tuya, pero quiero que sepas que lo voy a intentar, utilizaré todas las fuerzas que me quedan para cumplir estas promesas. Y también me preocuparé por mi seguridad. Dije todas esas palabras sabiendo que nadie me podía escuchar, pero al menos esperaba que sirviesen para aliviar un poco el dolor que llevaba dentro de mí, intentando que esas palabras llegasen a ella. Luego de eso partí de ese lugar, para evitar arrepentirme de dejar a todos así tuve que correr, no había nada más que hacer. Allí, me encontraba abandonando ese parque que probablemente ahora estaba maldito gracias a mí, dejando atrás el cuerpo de mi madre y los de todas esas personas inocentes a las cuales había asesinado. Pero tenía una tarea que cumplir y hasta no completarla no podía hacer nada, cuando la completase me iba a entregar y a confesar todo, pero aún no era el momento, todavía tenía cosas que hacer. En ese momento desconocía la obscuridad que crece adentro de mí, la maldad que se encontraba muy en el fondo de mi ser. Debido a todo el sufrimiento que había acumulado cada vez se hacía más fuerte, no sabía que en algún momento del futuro tomaría el control de mí para causar cosas que nadie podía imaginar, ese sufrimiento se materializaría para traer caos a este mundo.